Buenas noches para los alumnos que están presentes hoy. Me gustaría presentar al doctor Sanet. Es médico osteópata de los Estados Unidos con más de 25 años de experiencia clínica. El doctor Sanet es el fundador de la Escuela de Osteopatía Ontario, la cual tiene más de 40 programas en 30 países distintos. Al comenzar la charla, recuerden silenciar su micrófono y las preguntas las escriben al chat de la reunión con su nombre y pregunta, y al final el doctor Sanet contestará todas las preguntas. Muy buenas noches a todos. Tonight I want to talk to you about lymphatic treatments and applications, and we're going to start our conversation with the composition of lymphatic fluid. Entonces, esta charla de hoy se trata del sistema linfático. Vamos a hablar inicialmente de la composición linfática y luego vamos a hablar de cómo es el enfoque linfático dentro de la osteopatía. So let's look at lymphatic composition, what makes it form, how it's affected the formation, and how it flows. Entonces, revisemos de qué está compuesto la linfa y cuáles son los mecanismos de formación y los mecanismos que afectan el flujo. Uh, lymphatic lymphatic fluid is composed of proteins and fats, particulate matter, and interstitial fluids. La linfa está compuesta por proteínas, grasas, materia particular y fluidos intersticiales. The proteins, 2/3 of this, most of this is coming from the liver, 1/3 of it is coming from interstitial fluids. Las proteínas, 2/3 son provenientes del hígado y 1/3 del intestino. The fats are coming from digestion, from what you eat, from the intestines. As much as 1 to 2% of the lymph at the level of thoracic duct is from that fat. Las grasas vienen de la digestión de las comidas desde el intestino y hasta un 1 al 2% del contenido linfático viene desde el conducto torácico. Particulate matter are particles, things that come from infections or injuries, things that cause cell breakdown. La materia particular, ahí está mal escrita, pero es materia particular, viene de infecciones, de lesiones y es también de descomposición celular. And the interstitial fluids, or the fluids between the cells, are coming from capillary leakage. Y los fluidos intersticiales es la pérdida capilar que hay entre los vasos linfáticos. Let's look at particulate matter, and I'm going to take you back to high school chemistry and talk briefly about diffusion and osmosis. Vamos a repasar un poco este concepto que es del colegio de difusión y osmosis. Particulate matter is going to determine what is normal or abnormal functioning of capillary leakage, according to Starling's law. La materia capilar va a determinar el funcionamiento normal de los vasos linfáticos, según la ley de Starling. Capillary leakage in the interstitial space is colloquially, which is more like a slang, a non-medical word. Capillary leakage, when it leaks into that interstitial space, we call it third spacing. Cuando hay fuga capilar, se le llama el tercer espacio, que la linfa se va hacia el tercer espacio. So I'm taking you back to high school chemistry just to talk for a moment. Let's talk about diffusion. Ahora vamos a hablar de difusión. So diffusion in this top diagram, if we drop an ink blot into a beaker of water, over time, those particles are going to vibrate until they have an equidistant space, and we're going to see them distribute evenly through that solution. Si nosotros echamos una gota de tinta, en la imagen que se ve en la parte superior, estas partículas se empiezan a dispersar hasta que cada partícula tiene la misma cantidad de espacio entre sí. In chemistry, that principle is called entropy. Things are going to go from organization to disorganization. They're going to go from a cluster and they're going to disperse until they have equal disbursement.
Ese concepto en química se llama entropía. Es cuando van las partículas desde una forma desorganizada hasta una forma organizada. I'm talking about this because that principle is a force. Estoy hablando de esto porque ese principio es una fuerza. Okay. Osmosis, if we take a solution, and in this example here, we have particles, these red particles, and we have these tiny blue particles. What we did is we put a barrier between where the red particles cannot cross, but the blue particles can freely cross this barrier. En la imagen donde aparece osmosis en el lado izquierdo, se introdujo una barrera en donde pueden pasar las partículas azules solamente, no las rojas. This principle of entropy is a force. And in this case, in this case, oops, sorry about that. In this case, the blue particles cannot equally distribute, I'm sorry, the blue particles can equally distribute, the red particles cannot. And it creates a force which drives the water across this barrier. That's the force we're talking about. Entonces, en este ejemplo de osmosis, las partículas azules pueden cruzar la barrera, las partículas rojas no pueden, y esto genera una fuerza, y de esta fuerza es la que estamos hablando. This is how abnormal particles, either from infection or trauma or cell breakdown, can drive the lymphatic system in a bad direction. De esta forma, partículas, por ejemplo, de una infección o de algún problema, es de esta forma como pueden generar que la linfa transite hacia otra dirección. This pressure, this pressure created in this bottom example is called an osmotic pressure. Esta presión que se ve en el ejemplo inferior es presión osmótica. So some things that are going to affect that osmotic pressure at the capillary exchange will Hay be algunas cosas que van a afectar este intercambio capilar. physical activity, lifestyle, nutritional status, liver and kidney disease, hypertension, cardiovascular disease, obesity, to a lesser degree, postural imbalances, strains, and somatic dysfunctions. Algunos factores que afectan esta presión osmótica es la actividad física, el estilo de vida sedentario, el estado nutricional, alguna patología hepática o renal, la hipertensión, alguna patología cardiovascular, la obesidad, desbalances posturales y disfunciones somáticas. And some of these factors we can change through osteopathic manipulation. Algunos de estos factores sí los podemos cambiar a través de la manipulación osteopática. There's an equation called Starling's equilibrium, which I'll describe here from top to bottom. This, Hay una ecuación que se llama el equilibrio de Starling. okay, the top one, mean capillary pressure. This is in milligrams of mercury. It's a very small amount of pressure trying to push fluid out of the capillary into the capillary bed. Okay. La primera es el promedio de la presión capilar, que son 17,3 milímetros de mercurio. And you said it's pushing out. Pushing out, yes. Y esta presión es la que está empujando la linfa hacia afuera. There's a negative pressure in that bed from the particles that are normally there that cause an interstitial pressure trying to pull fluid out of the capillary. Okay. También hay una presión negativa en el espacio intersticial que está tratando de sacar el fluido hacia ese espacio. There's a negative osmotic pressure as well, also further drawing fluid. También hay una presión osmótica negativa que también está obligando este fluido a salir de los capilares. So you have a very small, slow outward force of 28.3 milligrams of mercury pushing fluid out of the capillary bed. Entonces, si sumamos estas presiones, tenemos una fuerza total de 28,3 milímetros de mercurio y esta presión está empujando la linfa hacia afuera de los capilares linfáticos.
In the normal situation, the particulate matter that is in the plasma itself, that is in the fluid, in the capillary, is creating a force to try and keep the fluid in the capillary from going forward. Y hay una presión interna que está tratando de mantener el fluido dentro del capilar, que es de 28,0 milímetros de mercurio. So from this whole equation on the bottom, you see that there's just a small, very tiny force, 0.3 milligrams of mercury, of, we call it capillary leakage. In a normal situation, a very slow, steady force pushing blood into the capillary bed. Entonces, esta ecuación de Starling hace referencia a que la fuerza que está sacando el fluido de los capilares es de 28,3 y la fuerza que está intentando mantener el fluido adentro es de 28. Entonces hay una diferencia de 0,3. Y este 0,3 milímetros de mercurio es la presión que genera esta fuga de la linfa en los capilares. That very small, tiny force is going to be affected by things listed here on the left. Y esa fuerza pequeñita de la que estamos hablando se ve afectada por los factores que acabamos de describir. Okay, now for a moment, just to give an idea, this is showing relative water content in the body in various organs in various places. How much of this is actually water in these various structures? Esta imagen lo que muestra el contenido de agua relativo en algunas estructuras del cuerpo. So more or less everywhere, except for ¿cómo se dice? Dientes, teeth. Ujú, Everywhere except dientes. everywhere except the teeth is about 3/4 water. En casi todas las zonas del cuerpo, menos en los dientes, son más o menos 3/4 de agua. And most of these tissues, those capillary beds are affected by these small changes in pressures. Y la mayoría de estos tejidos, los capilares se ven afectados por los cambios de presión en estos tejidos. The fluid components in the average 70 kilogram person is about 40 liters of fluid. 2/3 of that, this is most of the fluid, is intracellular fluid. About ¿No? 1/3 of that is interstitial fluid. And a small amount is plasma. Only about 3 liters is plasma. Entonces, ¿cuáles son los componentes? El promedio de un cuerpo humano de 70 kilos contiene 40 litros de líquido, o sea, de fluido. Aproximadamente 2/3 son intracelular y 1/3 son extracelular. Y hay 3 litros que son fluidos extracelular, que es plasma. All of your body fluid, everything except the plasma and these other small fluids, everything here is pumped by the lymphatic system and muscular activity. Todos los fluidos, menos el fluido del plasma y de los otros fluidos que aparecen verde ahí, son todos bombeados por el sistema linfático. So we generally look at the heart as this very strong engine. It is a very strong engine pumping our plasma. Entonces miramos al corazón como este motor que está bombeando la sangre. But if the plasma is only 3 liters and the rest of your body is about 40 liters, we must have a strong engine to pump the lymphatic fluid. Pero si el plasma son solo 3 litros y dijimos que eran 40 litros, entonces debemos tener un motor linfático potente para poder bombear todo el resto de los fluidos del cuerpo. And that strong engine for lymphatic fluid is the diaphragm, and it is linked to the cardiovascular system. Ese motor potente del sistema linfático es el diafragma, y es el diafragma el que está conectado con el sistema cardiovascular. So the lymphatic flow is going to join the vascular system via the subclavian arteries, subclavian veins rather. That's a typo on there. Entonces la linfa va a entrar al sistema circulatorio a través de la vena subclavia.
The cardiac output is a formula, heart rate times stroke volume. El gasto cardíaco es una fórmula de frecuencia cardíaca por un volumen de eyección. Stroke volume is 30% atrial contraction and it's 70% passive filling of the inferior vena cava. Y el volumen de eyección es 30% de la contracción del atrio y 70% es un llenado pasivo del ventrículo. So we increase the venous return, that in turn increases stroke volume, that in turn will increase lymphatic flow. Entonces, si aumentamos el retorno venoso, vamos a aumentar el flujo linfático. This is just a quote from Dr. Still. He said, "We strike at the source of life and death when we go into the lymphatics." Es un dicho de Andrew Taylor Still, el creador de la osteopatía, que dice que cuando le pegamos a la fuente de la vida y la muerte, ahí es cuando entramos al sistema linfático. I think this is an important ending slide for this particular presentation because the lymphatics, in the time of Dr. Still, no one was looking at lymphatics. Este dicho o este quote de Still como última imagen de esta primera parte de la charla es importante porque en el momento que estaba Still no se sabía mucho del sistema linfático. Por lo tanto, él estaba un poco adelantado de su tiempo, o bastante adelantado de su tiempo. Lymphatics were not really considered important in the traditional Western medical world until about the 1950s. El sistema linfático no se le dio mucha importancia en la medicina convencional hasta 1950, más o menos. Two things were learned about the lymphatics in the 1950s that suddenly became very important. Se volvió importante en los 50 por dos cosas que descubrieron. One was cancer. Una fue el cáncer. When it was learned that cancer staging, that cancer was spreading through the lymphatics, it was like a sudden magnifying glass got put on lymphatics to understand how cancer was spreading through the lymphatic system to other areas of the body. Cuando se dieron cuenta que el cáncer se transmitía hacia otros lugares del cuerpo a través del sistema linfático, ahí es cuando recién le pusieron la lupa al sistema linfático y lo comenzaron a estudiar. And the second major medical discovery in 1955 was a vaccine for polio. Y el otro hecho que hizo que se interesaran por el sistema linfático fue el desarrollo de la vacuna del polio. And we can see that today, particularly with the discussion of COVID and vaccines, how important this is medically. Y hoy, por ejemplo, con lo del COVID, se puede ver la importancia de lo que estamos hablando. I'm not Del- speaking. a ver, I'm not speaking about people's beliefs, yes or no, in vaccines. I'm not speaking about that. I'm just speaking about the mechanism of vaccines and how they work. él no está hablando si él está de acuerdo o no está de acuerdo con las vacunas, solo está hablando del mecanismo por el cual funcionan. Okay, let me go to the next presentation. Okay, this presentation, I want to talk about Frederick Millard, who is a student of Dr. Stills, graduated in 1900. He made a lot of observations. Again, this is before the medical world. The medical world was not looking at lymphatics. This was one of A.T. Still's students. I want to, Vamos a hablar de Frederick Millard, que se graduó en 1900 de la Escuela Americana de Osteopatía. Era un alumno de Steele. so I want to talk about observations he made at a time when the medical world was not really looking at lymphatics. And then I'm going to talk about modern applications and how it is useful in my own practice and other ideas. Entonces vamos a hablar de las observaciones que hizo Millard en un momento donde nadie estaba hablando del sistema linfático. Y después vamos a hablar de las aplicaciones clínicas y cómo nosotros podemos enfocarnos en el sistema linfático con los pacientes.
So most of his observations, we're going to look at about 20 observations. Most of these may seem to us today to be common sense, but they were not commonly thought of back in his day. Vamos a revisar más o menos 20 observaciones que hizo Millar durante este tiempo y que a nosotros que estudiamos medicina en un tiempo más moderno nos van a parecer lógicas. Pero en ese tiempo, cuando fueron descritas, no se hablaba de esto y les parecía raro la visión del sistema linfático que tenía Miller. Some of his observations I don't agree with, and I will tell you, but I will put them in historical context. Hay algunas de las observaciones de las cuales yo no estoy de acuerdo, pero las vamos a poner en un contexto histórico. Okay, first, he said that for every congested tissue, there should be a corresponding lymphatic disturbance. Lo primero que dijo es que cuando hay congestión en el tejido, tiene que existir alguna perturbación del sistema linfático. So in this time, people were not even considering, they were not considering circulation of lymphatic system. Dr. Millard was. He said, if a tissue is congested, we're going to find congestion in the lymphatic system. Tienen que entender que en ese tiempo no se hablaba de la circulación del flujo linfático, pero Millar ya entendía cómo funcionaba. Entonces, él planteó que si hay congestión en alguna zona, tenía que haber alguna perturbación del sistema linfático. He said, whenever there is pus present, there should be enlargement in the nearest nodes. In other words, he made a connection between a localized infection and blockage of the lymphatic system. También dijo que si hay pus presente, hay un aumento del tamaño de los ganglios cercanos. Tienen que pensar que esto está traducido literalmente en los términos que hablaban en ese tiempo. Entonces, lo que quería decir él es que si hay una infección en una zona, tiene que haber aumento del tamaño de los ganglios cercanos. He said, an abscessed tooth, even a small pimple or a boil, we should see something corresponding in the lymph nodes, some blockage in the lymph nodes. Él decía que si hay un absceso, por ejemplo, en un diente o hasta un grano en la cara, se debería reflejar en el sistema linfático cercano a la zona. Blockage in edema. He said the lymph